A ver, otros problemas de gravitación. A ver, aquí nos dicen que se taladra un túnel rectilíneo a través de la Tierra que pasa a cierta distancia mínima del geocentro, R mínima. A ver, del centro de la Tierra sería el geocentro y esta distancia mínima sería de aquí a aquí. Sería esta distancia mínima. Es decir, este túnel está a esta distancia mínima del geocentro. Describir el movimiento de un objeto de masa m que se deja caer dentro del túnel expresando el rozamiento y luego hallar su velocidad máxima si la distancia mínima es 3/5 del radio de la Tierra. Bueno, el movimiento se comienza aquí en la superficie de la Tierra. Tenemos la fuerza de gravedad dirigida hacia abajo y luego esta tiene una componente en la dirección menos x y una componente en la dirección y. La componente y no actúa porque esto está horizontal. Esto solo se puede mover en la dirección x, así que se movería hacia la dirección menos x, hacia adentro de la Tierra. Esta fuerza va disminuyendo porque este radio va disminuyendo hasta aquí que se hace el R mínimo, por eso lo llaman R mínimo. Aquí la velocidad sería máxima, se va acelerando, aquí la velocidad es máxima y luego aquí la dirección cambia de dirección. Ahora va en la dirección X y empieza a frenarlo hasta que alcanza, si se conserva la energía, se alcanza aquí el otro extremo, que sería en la superficie, y luego se invierte el proceso y vamos a tener un movimiento oscilatorio. Bueno, la energía potencial gravitatoria debe ser la misma a ambos extremos del túnel. Dichos puntos deben ser los puntos de retorno. Bueno, aquí tenemos la fórmula para el caso en que tenemos una partícula dentro de una superficie para el radio R menor que el radio de la esfera. Esto lo vimos en el problema anterior. Es proporcional a R e inversamente proporcional al radio de la esfera al cubo. Bueno, luego esto podemos sustituir G por la aceleración de la gravedad G en la superficie, que es esto, GMT entre RT al cuadrado, y nos queda en función de G. Luego esta fuerza de gravedad, esta de aquí, bueno, luego la componente X, necesitamos la componente X, esto va dirigido hacia O. La fuerza F, el ángulo φ sería medido con respecto aquí a la vertical, y la fuerza X sería menos F, va dirigida en dirección menos X, sería menos F por el coseno del ángulo aquí, pero este ángulo sería 90 menos θ, entonces nos da menos F seno de θ, seno de φ, perdón. La colocamos acá, nos queda menos mg entre RT por R seno de φ, pero resulta que R, que es esta distancia de aquí a aquí, radial, por el seno de φ, por este φ, por el seno, nos da precisamente X. Por el coseno nos daría esta distancia vertical y por el seno nos da esta distancia horizontal X. Entonces queda menos mg entre RTX. Y eso tiene que ser la fuerza resultante, que es masa por aceleración en la dirección X, es decir, derivada segunda de X con respecto a T. Si reordenan, tenemos la ecuación del movimiento diferencial. Y si comparamos esta ecuación con la del movimiento oscilatorio armónico, de aquí ya sacamos la frecuencia de oscilación, que es este término de aquí. Es decir, W cuadrado, la frecuencia angular va a ser G entre RT, y de aquí deducen el periodo como 2pi raíz de RT entre G. Si colocan los valores para la Tierra, les da 84 minutos. Luego, tenemos que hallar la velocidad. Para eso trabajamos con la energía mecánica total y la conservación de la energía. La energía inicialmente su G en el radio de la Tierra. Estamos en la superficie, R es igual a RT,
Así que solo tenemos energía potencial gravitatoria y eso tiene que ser igual en todo momento, una vez que penetra en el túnel, a la energía cinética más la potencial. Ahora en R. R sería la distancia de la partícula al centro O. Luego necesitamos la velocidad máxima. La velocidad es máxima cuando este término, como este término es constante porque es UG en RT, este término va a ser máximo cuando este término de la energía potencial sea mínima. UG en R es mínima. ¿Y cuándo es mínima? Bueno, como depende de R, cuando R sea mínima. Entonces de aquí despejamos esto, UG en R mínimo va a ser UG en RT menos un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Bueno, ¿cuál es UG en R mínimo? A ver, aquí yo lo hice usando la fórmula para el caso de que lo vimos en el problema anterior, R menor que R mayúscula. Teníamos esta fórmula. Necesitamos UG en RT. Bueno, sustituimos R por RT y nos da el resultado esperado, menos GMMT entre RT. Bueno, lo sustituyen aquí, sustituyen el valor de la fórmula 14, pero con R sustituido por R mínimo. Y aquí lo desarrollan y luego despejan la velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima le va a quedar como la raíz de la fuerza de gravitación, la aceleración de la gravedad en la superficie, RT al cuadrado menos R mínimo al cuadrado entre RT. Y luego nos decían que calcularan la velocidad en R mínimo. Es decir, aquí, porque aquí, como habíamos visto, se alcanza la velocidad máxima cuando R mínimo está colocado a 3/5 de RT. Te sustituyen acá y les da 4/5 raíz de GRT. Si sustituyen los valores le da 6.300 metros por segundo, que es 19 veces o alrededor de 19 veces la velocidad del sonido. A ver, este otro problema nos dice que tenemos una partícula M que gira una circunferencia de radio R bajo la influencia de una fuerza central F. Si el momento cinético L tiene el mismo valor para todo R, ¿cómo depende F de R? Fíjense que nos piden la dependencia de F en función de R, con la condición de que L se mantiene para todo R. Y está en una circunferencia de radio R, es decir, si aumentamos R, L se mantiene, o si lo disminuimos, mantiene el mismo L. Entonces, bajo una fuerza central F y si la masa describe una circunferencia de radio R, tenemos un L que viene dado por mr cruz B. En este caso sería B perpendicular a R, como es una circunferencia, sería B tita, que es la velocidad tangencial, y nos quedaría mr cuadrado W, donde la velocidad tangencial es RW. Luego esta fuerza F, lógicamente se debe a la fuerza centrípeta, que es lo que hace o mantiene a la partícula M en una circunferencia de radio R girando. Entonces F tiene que ser masa por aceleración centrípeta, que es masa por V cuadrado entre R, o mv tita al cuadrado entre R. Y nos queda entonces mr mayúscula W cuadrado. Luego nos dicen que L tiene que ser constante, no importa R. Pero resulta que L depende de R, de este radio. L es mr cuadrado W. Si esto es constante, la única forma, si variamos esto y para que se mantenga constante, es que W varíe con R mayúscula. Bueno, de aquí despejan W y efectivamente le queda como L entre M por 1 entre R cuadrado, es decir, varía con el inverso del cuadrado de R. W es una función de R. Y por último, la fuerza de 2 y 4 era mrw cuadrado, sustituyan este W y les queda una fuerza dirigida hacia adentro, hacia el centro de fuerza, pero proporcional a R cubo, en este caso.
A ver, en este otro problema tenemos que el cuerpo se está moviendo con periodo t en una órbita elíptica de semieje mayor a. Demostrar que su aceleración hacia el centro atractivo central es esta fórmula. Bueno, como es una órbita elíptica, tenemos estas ecuaciones para la ecuación de la elipse. R es L entre 1 más E coseno de tita. A se puede relacionar como L entre 1 menos E cuadrado. O L es A por 1 menos E cuadrado. Estos resultados ya lo habíamos obtenido anteriormente. Esto era de la tercera ley de Kepler. Luego de aquí de 3, de 2, A por 1 menos E cuadrado es L. Pero L es esto de aquí. Luego vamos a trabajar con el área de la elipse. Sabemos que es pi por AB, el eje mayor por el eje menor, y que se cumplen estas relaciones. B pues es A por raíz de 1 menos E cuadrado. Esto es la excentricidad. Bueno, el área es pi por A por B. Sustituimos aquí B en esta fórmula y nos queda entonces pi al cuadrado raíz de 1 menos A cuadrado. Elevamos al cuadrado y lo expresamos como pi cuadrado a la q por A por 1 menos E cuadrado. Pero de aquí de 5, A por 1 menos E cuadrado es esto. Es L. O es este término de aquí. Luego de la segunda ley de Kepler, habíamos dicho que se barran áreas iguales en tiempos iguales. Habíamos dicho que el cambio del área por unidad de tiempo era constante. Y de aquí podíamos integrar y hallar, si integrábamos en este caso en función de t entre 0 y t, que es el periodo, es decir, después de dar una vuelta a la elipse, deberíamos obtener el área de la elipse. Entonces obtenemos el área de la elipse en función de L, M y t. Luego lo vamos a comparar con esto. Entonces lo elevamos al cuadrado. Y ahora comparamos este término con este término. Y al final hallamos entonces la expresión que nos piden para t cuadrado. Luego la fuerza de atracción, sabemos que es G por una de las masas por la otra masa entre R cuadrado. Aquí vamos a sustituir Gm de aquí para que quede en función del periodo y de A. Luego nos piden el valor máximo de la aceleración de la Tierra hacia el Sol. Bueno, como es una elipse, para la Tierra la aceleración máxima ocurre cuando R es mínimo, es decir, la distancia es menor, entonces la fuerza de atracción es mayor y por tanto la aceleración es mayor. Es decir, cuando la Tierra está más cerca del Sol. Esto se puede calcular, lo calculamos aquí. El R mínimo es 147,1 por 10 a la 9 metros. El periodo de la Tierra, es decir, tarda en darle la vuelta alrededor del Sol en la elipse, 365,26 días, que lo pasamos a segundos. El eje mayor tiene esta distancia. Y luego la aceleración máxima, lo tenemos aquí de 13, va a ser la fuerza de gravedad máxima entre la masa m, es decir, esto, donde se sustituye R por R mínimo. Y tenemos otra relación para B, que es A por raíz de 1 menos E cuadrado. Y bueno, de aquí ya pueden sustituir todos los valores y hallan A máximo, porque tienen A, tienen T y tienen R mínimo, y les da 6,13 milímetros por segundo cuadrado. Sobre el R mínimo también lo pueden obtener. El R mínimo, es decir, la distancia más cerca de la Tierra, se puede obtener como L entre 1 más E.
pero habíamos visto que L era A por 1 menos E cuadrado, y al final la distancia mínima se puede expresar como A, el semieje mayor, por 1 menos la excentricidad. La excentricidad de la Tierra es 0,017, es muy pequeña, porque la hélice es casi una circunferencia, y nos da entonces 147,1 por 10 a la 9, que fue lo que usamos aquí. A ver, por último vamos a ver este ejemplo. Este problema: en los extremos de la varilla delgada de longitud L y densidad lineal uniforme ρ tienen las coordenadas rectangulares 0, 0, 0, L, 0, 0 respectivamente. Demostrar que la intensidad del campo gravitatorio producido por la varilla en el punto de campo x, 0, 0 que no esté sobre la varilla viene dado por esto. Solo tiene componente x y no tiene componente y y z. A ver, tenemos la varilla aquí, densidad uniforme lineal, masa m, longitud L, y tenemos el punto P aquí, a una distancia x. Bueno, esto hay que hacerlo también por integración. Esto lo dividimos en diferenciales de masa a una distancia x. El punto P estaría a una distancia x', y esto genera una fuerza en la dirección x. La densidad lineal de masa es m entre L, y esta diferencial de masa sería simplemente este de x por ρl. Así que dfg va a ser menos gm de m entre la distancia al cuadrado. La distancia de aquí a aquí sería x', que es de aquí a aquí, menos x al cuadrado. Luego integran. Queda la integral en función de dx. Integramos entre 0 y L para barrer todos los diferenciales de masa y cubrir la distancia L. Bueno, se hace la integración, que es muy sencilla, y nos da este resultado. Y luego nos pedían la intensidad del campo gravitatorio, es decir, la fuerza por unidad de masa de la partícula que existe aquí en P. Es decir, Fx sería Fg entre m, fuerza por unidad de masa, y simplemente esto dividido entre m. Luego la parte B nos dice que demostrar que la varilla atrae gravitatoriamente como si toda la masa estuviese concentrada a la distancia raíz de x por x menos n del punto P. Es decir, como si toda esta masa estuviera concentrada en un punto donde la distancia de ese punto a x, al punto P, es esta distancia, que es la media geométrica de la distancia de los extremos de la varilla a P. Bueno, si toda la masa estuviese concentrada en un punto x' que tiene esta forma, es decir, toda la masa m está concentrada a una distancia x' de P. Estaría por aquí, y de aquí a P habría una distancia x'. Por tanto, la fuerza por unidad de masa va a ser menos gm entre la distancia al cuadrado, que es x', x' al cuadrado, y lo comparamos con esto. Y despejamos x'. Efectivamente nos da que x' tiene que ser raíz de x por x menos L, que es la media geométrica de la distancia, porque por ejemplo la distancia de 0 a P de los extremos de la varilla, este extremo está en 0, la distancia de este 0 a P es x. La distancia de este otro extremo, que está en L, a P sería x menos L. Entonces efectivamente la media geométrica es la raíz de x por x menos L. Bueno, lo dejamos hasta aquí.